Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes o noches de donde tú te encuentres. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Y recordemos que aquí no solamente venimos a leer la palabra, sino a escudriñarla, meditarla y permitir que seamos nosotros confrontados por medio de ellas, porque es la palabra de Dios. Así que dispongámonos en esta hermosa mañana, familia, porque sabemos que hoy Dios tiene algo para nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, tu fidelidad. Gracias te damos porque tú has permitido que estemos aquí reunidos, Señor, en este espacio que tú has creado, en ese espacio, glorioso Dios, para que nosotros podamos estar en un mismo sentir, glorioso Padre. Te damos gracias, papá, porque tenemos vida, salud, nos hemos levantado con hambre y sed de ti, buscando siempre tu presencia bajo tu palabra, Señor. Y hoy, en esta mañana, te entregamos nuestros cuerpos, nuestras vidas, como sacrificio vivo, santo, agradable para ti, Padre, como culto racional, porque hoy queremos agradarte en cada decisión que tomemos, porque nuestra mente quiere estar conforme a la tuya, Señor. Y permite que nosotros podamos ver como tú ves, hablar como tú hablas, amar como tú amas, Padre, ver las cosas como tú las ves, Padre, porque eso es lo que tú deseas. No permitas que caigamos nosotros en tentación, Señor. Líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre, que hoy seamos luz en nuestra vida, Señor. Que hoy, Señor, seamos tus instrumentos como siempre lo hemos hecho, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a seguir adelante, perseverando, Señor, porque como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso es lo que deseamos, Señor. Hasta el último día de nuestras vidas, Señor, hasta el último suspiro, queremos servirte, queremos agradarte, queremos tener esa relación contigo, Señor. Que tu presencia siempre vaya con cada uno de nosotros, porque no queremos volver atrás, Señor. Queremos seguir adelante, siempre escuchando tu voz, siendo tus siervos, siendo esas ovejitas tuyas, mi Señor Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú derramando gracia y poder sobre nosotros. Danos discernimiento y comprensión de tu palabra y permite que hoy nuestros corazones sean confrontados, enseñados, corregidos por ti, Padre, instruidos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Las citas para hoy, mi amada Rocío, ¿cuáles son? Segunda de Samuel, en la 13, capítulo 13 del 1 al 39, Juan 17 del 1 al 26, Salmo 119 del 81 al 96, Proverbio 16, el 6 y el 7. Eso, muy bien, excelente. Así que, mi amada reina, vamos pues con la primera cita en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle.
y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas, Él no quiso comer. ay, me perdí, aquí voy. Estaba en Versículo 9, mi amada Rita. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, 13, 14. sino, no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego, perdón, hasta ahí. No, Gracias. no, sigue. Ok. Tranquila. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le Ujú. dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal es este que arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando, venganza y huida de Absalón. Y dijo su hermano Absalón, Yo creo que hasta ahí nomás, mi amada Rina. Muchas gracias. gracias a ti, Dios le bendición. bendiga. Algo que te haya quedado a ti ahí, porque tú ya casi te me sales. En realidad, bueno, increíble, ¿verdad? Como primero Tamar, perdón, Absalón deseando a su hermana, ¿verdad? Que era algo que no debía hacer. Y ahí pues se encuentra Jonadab, un hombre perverso, ¿verdad? Que le da la idea de cómo llegar a su hermana. Eh, y vemos que hay una pasión ahí, no hay un amor, sino una pasión, porque una vez él consumó el acto, pues echó a su hermana y tuvo más odio que amor. Fue mayor el odio que el amor que le tenía. Ujú, Entonces, lamentablemente, un deseo mal concebido termina en tragedia, ¿verdad? ujú. Porque ocasionó algo grave en la familia, o sea, eso fue un pecado que impactaba a toda la familia y que definitivamente pues tuvo sus consecuencias. Así que pues que el Señor nos ayude a tener siempre discernimiento, ¿verdad? Y no hacer lo malo delante de Él. Era obvio que era un gran pecado lo que Él Ujú. estaba cometiendo, que no debía destruir esa familia, esa vida, pero en su carne inmoral llegó a cometer tan vil pecado. Eso es lo que hace las obras de la carne y la vileza del Exacto. corazón, ¿verdad que sí? Así es. Ujú. Amén. Eso. Amén, Amén. amén. Bueno, muy bien.
Vamos a seguir entonces con el versículo 20. Gracias, mi amada Rina. Mi amada Mildred, versículo 20, por favor. Amén. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano no es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Absalón mata a Amón. Aconteció 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que ha muerto a todos los hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forjó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amón ha sido muerto. Absalón huye a Jesús. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grande lamento. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Amén. Mm. Amén, amén. ¿Qué te quedó, mi amada Mildred, de esta porción? Pues mira el daño que hacen las raíces de amargura, Sí. porque aguantó 2 años maquinando en su mente, en su corazón, cómo matarlo. Y es fuerte el ver cómo las raíces de amargura hacen que las emociones puedan más que la razón y la Ujú. enseñanza de su padre y lo arraigado que hay en uno como adulto, porque verdad uno decide si seguir al Señor o no, y cómo la raíz de amargura, que es lo más que me impresiona, 2 años, cómo estaría ese corazón, cómo estaría esa mente maquinando matar a otra persona. Amén. Amén, amén. Gracias,
mi amada Mildred. Bueno, muy bien. El corazón que no es gobernado por Dios termina produciendo ¿qué? ¿Qué termina produciendo? ¿Mm? Dolor, Pecado. Sí. destrucción, termina gobernado por la carne, Ujú. avaricia, termina aún eh, viendo a las personas con deseos nada grato ante los ojos de Dios, ¿verdad? Deseos carnales completamente descontrolados, ¿sí? Y aquí vemos que después del pecado de David con Betsabé y las consecuencias anunciadas por quién, por Natán, ¿sí? Y comenzamos a ver Sí. cómo el desorden espiritual empieza a afectar profundamente su casa, solamente por el pecado de quién, de Betsabé. Perdón, por el pecado de David, David ¿sí? De David, ¿sí? Al momento de colocar también sus ojos en quién, en Betsabé. en la esposa de Urías Eteo. Y Por cómo eso es que, él, por eso es bien importante el valor de uno como padre, para no llevar eso, dejar esos espíritus y traer ese pecado a la familia, porque empezó por el padre y mira cómo lo transmitió. Y a veces no quiere decir, ¿verdad?, que lo hizo con ese propósito de marcar a sus hijos, pero ujú, ese es el cuidado que tenemos que tener como padres. También nuestras actitudes que no marquen a nuestras generaciones. así es, y creo que hay pecados que van hasta la cuarta generación. Mírenme, lo que le pasa a David, David se colocó los ojos en una mujer, pero mire cómo su propio hijo coloca los ojos en su propia, ¿qué? En su propia hermana, ¿sí? Pero ese desorden espiritual comenzó profundamente a afectar toda la casa. Y aquí nos deja una enseñanza bien grande, y es que el pecado nunca afecta solamente a una persona, siempre termina alcanzando a otros. En este caso, podemos verlo a través de su hijo, ¿no? Pero su hijo eh, lo que hace es que edifica una situación o crea una situación que hasta su propio hermano mata a su propio hermano. Imagínense eso, cómo va esta cadena, ¿no? Terrible, Y en terrible. esta historia veremos deseos descontrolados, deseos carnales descontrolados, vemos manipulación, vemos también abuso, vemos también silencio del padre, Ujú. porque simplemente se enojó, pero nunca actuó. Sí. Vemos odio a través de Absalón, venganza, dolor familiar. Y aquí es necesario entender algo, familia, que cuando el corazón se aleja de la dirección de Dios y no trata con sus emociones, heridas y deseos, termina abriendo puertas a más destrucción. Sí. ¿Mm? Y hay pecados que están ocultos. Hay pecados hasta la cuarta generación, quizás por allá de mi tatarabuelo, que hay cadenas que se necesitan romper. Venga, pero ¿por qué mi hijo, mi nieto, mi Ujú. bisnieto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sigue este problema generación tras generación? Y es porque el pecado no se ha tratado. Amén. No se. Amén. Pero aún en medio de estas escenas que son de verdad bien dolorosas, el Espíritu Santo sigue llamándonos a vivir bajo pureza. Amén. Sí. Tener nosotros dominio propio, vivir bajo la Ujú. verdad. Y lo mejor es que sea el Espíritu de Dios por medio de nuestro Señor, restaurándonos día tras día. No somos Sí. perfectos, pero cuando nosotros colocamos o alineamos nuestro corazón con el de Dios, vamos a cometer menos errores. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Entonces, familia, vamos a entrar aquí en contexto.
es que las pasiones desordenadas terminan produciendo destrucción. Un solo acto, un acto que quizás fue solamente de segundos o de pequeños minutos, ¿sí? Esto desata un infierno completamente, porque Amón desarrolló un deseo pecaminoso por Tamar, su hermana, y permite que ese deseo gobierne completamente su corazón. Entonces, podemos ver aquí en el versículo 13, el versículo 2, dice lo siguiente: y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Wow. Aquí Amón comienza alimentando un deseo incorrecto dentro de su corazón. Las obras de la carne, ¿verdad que sí? Mi amada familia, las obras de la carne. Total. Estaba enfermo por su mamá, pero por su hermana. Y en lugar de buscar ayuda, en buscar dirección de Dios, decide escuchar a quién. ¿A quién escuchó Amón? Su carne, sus deseos, su Y Amón tenía un pensamiento. amigo que le llamaba Jonabad, Ujú. un consejo de un hombre perverso. Mírame, escuchar consejos de personas perversas. Y fue tanto que le ayudó a manipular la propia situación y así satisfacer su propio pecado, ese deseo que ya lo tenía desarrollado en ese corazón vil y menospreciado, ¿no? Y qué peligroso esto, familia, porque el pecado comenzó primero ¿dónde? ¿Dónde comenzó primero ese pecado? Aquí sale ¿de dónde? Del Del corazón. corazón, De allí del sale corazón. eso, de ese corazón, ¿sí? Porque cuando los deseos carnales no son llevados a la presencia de Dios, comienzan a dominar ¿qué? La mente. Y cuando están dentro de la mente ya maquinándolos, entonces vamos a la acción, se toman decisiones. Y como la astucia de estos hombres, porque fueron dos hombres, Amón finge necesidad, que está enfermo, engaña a su padre y finalmente abusa de Tamar. Pero luego, familia, sucede algo muy revelador, que después de pecar, el supuesto amor se convirtió ¿en qué? Se Odio. convirtió en Yes. rechazo, en desprecio, en odio. Dios mío. Era pasión, no era amor. Solamente era un deseo carnal, porque es que las obras de la carne no son amor. Eso no es amor. Los deseos de la carne simplemente es un pequeño sentimiento o hay alguna emoción descontrolada por ahí que simplemente coloco mis ojos para satisfacer algún deseo y pare de contar, pero el amor es algo totalmente diferente, ¿sí? Lo que nace solamente de la carne jamás podrá producir amor verdadero. Créame de corazón. Y es por ello que muchas de las personas, ¿por qué fracasan matrimonios? ¿Por qué fracasan las relaciones? Porque a simple vista, se enamoran de la carne, de lo hermoso, de lo esbelto. O sea, no, esa persona es mi ángel, es mi príncipe azul, es la princesa de mi vida, pero nunca se dan la oportunidad de que el tiempo sea su mejor aliado. Simplemente se dejan llevar por lo que ellos ven, por los ojos. ¿Cierto que sí? Simplemente se dejó llevar por lo hermosa que era Tamar. ¿Ah? Y aquí vemos qué dolor tan profundo vemos en esta situación, porque la misma Tamar queda quebrantada emocionalmente, queda humillada, quedaría, la desechan, le cierran la puerta, Dios mío. Y esa historia nos enseña algo muy serio, es que el pecado, míreme pues, el pecado promete satisfacción momentánea, claro que sí.
algo delicioso en su momento, pero termina dejando destrucción y vacío solamente. Y eso es lo que hace una vida desordenada sexual. Vacíos, vacíos, vacíos y vacíos, que no se satisface absolutamente con nada. Quiere más y más y más y más, pero es porque realmente la carne no se puede llenar con carne. Amén. Así de simple. Entonces, cuando el corazón alimenta deseos desordenados lejos de Dios, termina perdiendo dominio propio. Produce también dolor para sí mismo y también para otros. Entonces, aquí, familia, no alimentes pensamientos, emociones o deseos incorrectos en secreto, por favor. Lo que tú sientes, lo que siente tu corazón, llévalo constantemente delante de Dios para que sea el Espíritu Santo quien lo gobierne, porque Él es el único que nos puede dar a nosotros ese dominio propio, nos puede restaurar o puede quitar ese desorden que hay aquí dentro. Él es el que nos limpia. Amén. Porque lo que no se trata espiritualmente a tiempo puede crecer hasta convertirse en un propio infierno, completamente en destrucción. Amén, familia. Entonces, luego vemos la segunda parte, vemos las heridas, vemos un silencio. Vemos que también ese mismo silencio eh, termina, termina produciendo más dolor, porque sí hubo algo, y es que David se enojó, pero no accionó absolutamente nada. Entonces, después de lo ocurrido con Tamar, la familia queda marcada por el silencio, la amargura, la venganza. Y por eso dice en el versículo 20 dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano, ¿cierto? Porque después del abuso, Tamar queda profundamente herida. Qué pecado. Y algo muy triste sucede, es que el dolor no es tratado correctamente. Mire las heridas, mire lo que pasa cuando un dolor no se trata de la forma correcta, familia. Ya Absalón le entró algo grave, ¿sí? Y luego le cuentan a David, ¿sí? A David le cuentan, dice en el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Oiga, se enojó mucho. Ahí se enoja, pero no vemos una intervención firme, ni una restauración, ni vimos una solución concreta para la familia. Mientras tanto, Absalón guarda silencio exteriormente, que nadie se dé cuenta, pero internamente comienza a alimentar ese odio, esa venganza, porque pasan ¿cuántos años? Tres ¿Cuántos años. años pasan? 3 años. Dos. Pasaron 2 años, ¿sí? Pasaron 2 años, ¿sí? Dice, ta, 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 ta. Pasaron 2 años después de, imagínate, de alimentar ese odio. Pasaron 2 años. Y, y créame que esto es peligroso, porque las heridas que no se llevan a Dios terminan transformándose en amargura. Y eso era lo que estaba pasando en él, ¿sí? 2 años y finalmente ejecuta su venganza matando a Amón. ¿También de qué forma? De una forma muy estratégica, de una forma muy astuta. Entonces, familia, ¿qué vemos aquí? Vemos que un pecado no tratado termina produciendo más pecado, más dolor, más destrucción. Y un silencio incorrecto, vemos que cuando no se trata a tiempo, pasa lo mismo, solamente hay destrucción.
Y eso es lo que quiere el enemigo, destrucción. Es lo que quiere. ¿A qué vino el enemigo? A matar, a robar y a destruir, como dice Juan 10:10. No escondas tus heridas ni alimentes resentimientos silenciosos. Permite que Cristo sane profundamente tu corazón antes de que el dolor se transforme en amargura, familia. ¿Oyeron? Ya allí empiezan a cometer errores devastadores. Entonces, tres cosas que nos dejan esto aquí. Primero, es que el pecado comienza alimentándose dentro de tu corazón. Número dos, las pasiones desordenadas destruyen cuando no son rendidas a Dios. Y número tres es que las heridas no sanadas producen más dolor si no son tratadas espiritualmente. Amén. Así que vamos a seguir con el Salmo, por favor. No, con Ah, Juan 17 del 1 al 26. bueno, si están despiertos. Muy bien. Juan. ¿Juan capítulo qué? 17. Juan 17. Ese es uno de mis pasajes muy preferidos de Juancho. Jesús ora por sus discípulos. Eh, ¿Cuántos versículos son? 26. Rosy, 13 versiculitos, por favor. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ujú. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Palabra de Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Reinita. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sa- Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Glorioso Dios. Rosy, ¿qué te quedó de esa porción? Eso es algo glorioso, Sí, pues glorioso. bueno, imagínate que Jesús ore por ti. Bueno, ¿qué más puedes pedir en la vida? Y bueno, él sabe que pues su término está por llegar y que, bueno, él cumplió la obra, dejó sus discípulos, los entrenó muy bien, pide por ellos para que continúen su obra y que ellos han creído en él y que así su obra permanezca a través de sus discípulos. Y le pide al Padre y él está seguro que van a continuar su obra, su legado y pide por ellos, no por el mundo. Dice, yo pido por ellos porque ellos son los que van a llevar su palabra y van a conocer a Dios, al Padre a través de él. Amén, amén. ¿Qué vemos aquí entre Jesús y el Padre? ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál? Primero, una relación. ¿Qué más hay ahí? Amor, Fidelidad, fidelidad, porque Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Unidad, ¿qué más? Rosy, ¿qué dijiste? bueno, fidelidad, Fidelidad. Hay una palabra que es muy, de verdad que es bien profunda esa palabra. Porque cuando tú y yo estamos juntos, estamos eh, en conversando en sintonía, esa, ¿cómo? en sintonía. Sintonía, sí, algo un poquitico más avanzado, ¿sí? La palabra es intimidad. Amén. Intimidad. Mira que esto es algo íntimo porque es una oración, es una súplica, es un clamor de hijo a padre, ¿sí? De hijo a padre. Qué bonito esto, ¿sí? Reinita, Pues es maravilloso ver ese amor tan profundo que tiene Jesucristo y que tiene tan claro a qué ha venido Él al mundo. Y me llama la atención ese amor por la iglesia, porque dice, yo quiero que donde yo esté, estén ellos, y lo que yo vea, vean ellos. Es como, no sé, ese amor inmedible. Yo pienso que nosotros nos hace falta mucho, principalmente a mí, amar la iglesia, amar los hermanos y que tener esa convicción de que lo que yo he aprendido o estoy aprendiendo, que también los que están perdidos lo puedan ver. Esa es una enseñanza muy hermosa que nos deja nuestro Señor Jesucristo de esa relación con el Padre y la misión que tiene Él la tiene muy clara. La obediencia, obedecerle al Padre y llevar a sus hijos a sus pies también. Amén. amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, familia, entonces hoy llegamos a uno de los momentos más profundos y santos de todo el Evangelio. ¿Vieron? La oración de Jesús al Padre. Y vemos una escena que eh, se está cumpliendo visiblemente
la Trinidad de Dios, ¿sí? La Trinidad, Santa Trinidad. Pero vemos aquí dos personas, Padre y Hijo. El Espíritu Santo, ya sabemos que es una promesa, todavía no se ha cumplido. Cuando ascienda el Señor, envía al Espíritu Santo y vamos a ver la tercera persona de la Trinidad. Amén. Entonces aquí vemos a Cristo, no vemos a Cristo como enseñando a multitudes, está haciendo milagros, está confrontando a fariseos, nada de ese tipo de cosas. Aquí vemos el corazón del Hijo hablando íntimamente con el Padre antes de ir a la cruz. Y todo esto gira a una sola verdad, familia. Y es que la verdadera vida espiritual nace y se sostiene en una relación profunda, íntima y permanente con Dios. Amén. Esto no tiene que ver nada con religiosidad, absolutamente nada. Y vamos a ver esto, familia, con mucho temor santo y reverente delante del Espíritu Santo. Amén. Así que el corazón que permanece unido a Dios encuentra su verdadera vida y propósito. ¿Quieres conocer cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene contigo? Pues entonces conecta tu corazón con Él, alinea tu vida con la de Dios. Permite que sea nuestro Señor Jesús el puente para que tú vayas al Padre directamente. Porque la vida eterna no comienza solamente después de morir, comienza cuando el corazón entra en comunión verdaderamente con Dios. Entonces, amada familia, esta oración ocurre unas pocas horas antes de la crucifixión. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús sabe perfectamente lo que viene, el sufrimiento, viene la cruz, el abandono, pero también el peso del pecado sobre él. Aquí Cristo no está enfocado solamente en su dolor, no, está pensando en el Padre y está pensando en sus propios discípulos. Y en esta oración vemos amor, vemos intimidad, vemos también obediencia, intercesión, vemos también una gran unidad y también propósito eterno. Porque Jesús dice, Padre, donde yo voy a ir, yo también quiero que ellos estén. Glorioso, ¿no? Aquí Jesús ora por sí mismo, por sus discípulos y también por todos los que creían en él en el futuro. Es decir, también a ti y a mí. Porque hay una verdad aquí, familia. El cristianismo verdadero no se trata solamente de de una religión externa, no. Se trata de vivir unidos a Dios. Por eso fue cuando el ministerio de Jesús, cuando nuestro Señor empezó su propio ministerio, en Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Él vino a establecer un reinado. Él es el rey. Y nosotros, depende de nosotros, si vivimos dentro de ese reino o fuera de ese reino, admirando ese reino. Pero no podemos convertirnos en espectadores del reino. Un espectador simplemente vive una vida religiosa vacía, que simplemente admira o sabe acerca de las cosas del reino, pero no hace parte del reino. ¿Oyeron? Entonces, la verdadera vida espiritual nace en una comunión profunda y aquí lo vimos completamente con nuestro Señor Jesús. En el versículo 3 dice lo siguiente. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga, esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Wow. Pero lo más bonito de esto, mire lo que dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Y cuando uno levanta los ojos al cielo,
sabe a quién se está dirigiendo, a quién. Pero si yo fijo mis ojos a mi alrededor, si fijo mis ojos en la religión, entonces estoy totalmente perdido. No he conocido a Dios a través de la verdad que es nuestro Señor Jesús. Y esto es una escena santa, reverente, porque Jesús está hablando con el Padre. Y miren esto tan hermoso, porque de verdad, ¿cuándo comienza la vida eterna? Mildred, ¿cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuando morimos? Vamos a escuchar a Mildred. Mildred a la una. Yo creo que la promesa de la vida eterna comienza tan pronto uno acepta al Señor como tu Salvador personal. Desde ese punto, desde que tú aceptas, yo digo, esa responsabilidad, porque muchas veces pensamos que el aceptar al Señor como nuestro Salvador personal lo tomamos como por dado, ¿no? Y es una responsabilidad bien grande, el uno decirle, sí, heme aquí, Señor. Ahí comienza tu promesa de vida eterna y comienza nuestra lucha para mantenerla. Ujú, Pero es una promesa dada al yo aceptar al Señor como mi Salvador personal. ujú. Porque Amén. muchas veces pensamos cuando me muera llega la vida eterna. Ajá, Y yo es creo que, correcto. y yo Ujú, creo que ese proceso comienza cuando ya uno lo acepta. Y yo creo que es una batalla del día a día, ¿no? Como te dice la palabra, cada día trae su afán. Y ujú. nosotros tenemos que buscar esa vida eterna todos los días para mantenerla. Amén. Pertenecer y perseverar, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga, que te conozcan a ti. ¿Y cuál es la única forma de conocer a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial? A través de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino que te lleva a Dios, yo soy la verdad que te da el verdadero conocimiento de Dios y la vida, vida eterna. Que aún estando en esta tierra, en este mundo, en tinieblas, que está peor que Sodoma y Gomorra, tú vas a vivir conmigo. Amén. ¿Cuándo empezamos la vida eterna? Cuando yo tomo la decisión que Jesús entre en mi vida y empiece a transformarla. Y me empieza a hacer de mí una criatura nueva. Desde ese momento empieza la vida eterna. Cuando yo sigo perseverando, sigo siendo constante en la oración, meditando en las escrituras, como se dice, con la armadura de Cristo, en luchando, es algo muy bonito. Entonces, mire lo hermoso que sigue. Pero sin antes no quiero dejar esto, porque cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es una revelación que es muy hermosa. ¿Por qué? Porque la vida eterna no es solamente duración eterna, es una relación, como le dijimos anteriormente, profunda con Dios a través de Cristo. Y aquí después que Jesús habla de haber cumplido la obra que el Padre le entregó, aquí vemos el corazón obediente del Hijo, completamente rendido a la voluntad del Padre, porque luego dice, luego comienza a interceder por sus discípulos y les dice en el versículo 11, guárdalos, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Wow. Es entender que Jesús no solamente salvó a sus hijos, también intercede por ellos. Es el único intercesor. No hay otro intercesor. No hay en las escrituras otro nombre dado a nosotros los hombres por el cual nosotros seamos salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. ¿Vale? Entonces luego dice, santifícalos en tu verdad. En el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la forma de nosotros vivir una vida santa? Es a través de la verdad. Cristo es la verdad. Vamos a la verdad que es su palabra. No hay otra forma. Podemos vivir todo el día metidos en un templo.
podemos hacer ayunos, podemos vivir en miles de actividades, podemos hacer muchísimas cosas para Dios supuestamente. Pero si no vamos a la verdad, si no tenemos una intimidad, una comunión con Dios, de nada sirve. Es por sus frutos os conoceréis. Y aquí Cristo sabe que sus discípulos necesitan ser ¿qué? Fortalecidos, limpiados, afirmados espiritualmente para permanecer firmes en medio del mundo. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Luego nuestro Señor Jesús ora por algo que necesitamos todos, unidad, no desunidad. Porque hoy que vemos en el mundo religioso, desunidad, no unidad. Vemos envidia los unos por los otros, vemos cómo se atacan los unos a los otros, vemos cómo realmente el uno trata de destruir al otro. Vemos cantidad de cosas dentro del mundo religioso, pero aquí el Señor dice que todos sean uno. ¿Por qué? Porque habla de su reino, no habla de una religión. Hay miles, hay como 7.000 doctrinas cristianas. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna. Solamente hay una y sola iglesia, y es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo por la que Él viene, por aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que están dentro de su reino, no dentro de una religión. ¿Oyeron? Finalmente, aquí termina hablando nuestro Señor del amor al Padre. Dice el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré aún a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es glorioso, familia. Porque el deseo de nuestro Señor Jesús no era solamente que sus discípulos tuvieran información espiritual, sino que vivieran llenos de la presencia y del amor de Dios. Amén. Mildred, dígame si hoy en día no hay cantidad de personas que tienen información espiritual y están llenos su mente de información espiritual, Mildred. O Janecita. Sí. ¿Mm? Pero podemos ver por sus frutos que tienen una conexión, una comunión, una relación con Dios. Yo los conozco. Yo conozco este tipo de personas. ¿Y por qué Dios nos deja ver todo esto? Simplemente para una cosa, no sean como ellos, como los fariseos, como los hipócritas. No solamente no ser como ellos, sino interceder por ellos. Interceder por ellos, pero cuando la palabra está escrita, porque aún nuestro Señor, por ahí, en el Antiguo Testamento, nuestro Dios dijo, vea, dígales a este pueblo que no ore más por, o sea, no ore más por este pueblo que no les voy a oír, que ya no oren nada, ya no intercedan, porque no les voy a oír. Y hay que tener mucho discernimiento también en relación a eso, porque hay personas que lastimosamente, por más que uno les hable de Dios, por más oración y ayuno que uno haga, de eso nada sirve. Y lo vimos con la vida de David. David cometió un error, colocó sus ojos en Betsabé, cometió asesinatos y luego hizo ayunos para simplemente para que su hijo otra vez tuviera vida, que Dios tuviera misericordia de él. No pasó eso, funcionó. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Sí, podemos orar por el mundo caído, orar por muchas de las personas, Señor. Perdona esta humanidad. Somos pecadores, Señor, pero lastimosamente no todo mundo quiere. ¿Sí? Solamente Dios es el que coloca el carey como el acero. Entonces, familia, terminando con este punto, es que quiero hacerles una pequeña pregunta y es, ¿estás viviendo solamente una rutina espiritual o estás en una verdadera comunión con Dios? ¿Mm? Rutina espiritual o una verdadera comunión con Dios. Porque el propósito de nuestro Señor Jesús
Es que Él no solamente vino a enseñarnos, o sea, Él no vino a enseñarnos religión, vino a reconciliarnos con el Padre y a llevarnos a una relación viva, una relación profunda y una vida transformada con Él. Son tres cosas que aquí nos enseña este pasaje tan profundo y santo. Primero, la vida eterna comienza en una relación verdadera con Dios. Número dos, Jesús sigue intercediendo y cuidando a los suyos cuando nosotros le creemos y le pertenecemos. Número tres, la comunión con Dios transforma, también santifica y lo mejor es que llena nuestro corazón de un amor verdadero. Amén. Hablando de propósitos de Dios, y quiero que se lleve esto en tu mente y en tu corazón. El alma encuentra su verdadero propósito cuando aprende a vivir cerca del corazón de Dios. Amén. Lo vimos claramente con la vida de David. David se desenfocó directamente de Dios y empezaron los grandes problemas. Es decir, si tú permites que Dios te guíe, vas a tener grandes propósitos. El Señor te va a mostrar para qué estás en este mundo. Hay que vivir cerca de Él. Pero si tú vas por otro camino, entonces fácilmente tu vida no tendrá sentido. Amén. Muy bien, y vámonos para el Salmo, por favor. ¿Dónde está Yanecita que no la escucho? 119, 81, 96. Listo, Yanecita. Hola, maestro, por aquí estoy. ¿Vas a leer, Yanecita? Sí, solo si me permite buscarlo, maestro, que tengo de venir en un tráfico. Ah, bueno, listo, está bien. ¿Y dónde está Karencita? ¿Dónde está Karencita que no la ha escuchado? Celinita. O si quiere, le damos la oportunidad que hace a Celina o a Karen. Sí, aquí, maestro, por Listo, favor. dale, Yanecita, tranquila. Karencita, Sí, 119, Salmo 119, del 81 al 87, al 88, Karen. Y maestro, Celina, sí. ¿dónde está Celina? Amén, estoy aquí. Listo, entonces Celinita, Ajá. del 89 al 96, ¿vale? 89. ¿Ahora mismo? No, espérame, Karencita, ya va a empezar y luego sigues tú. Ok, yo el Vale, 89. Celinita, Gracias, maestro. gracias. Adelante, Del Karen. och- Desde el 81. Sí, mi niña. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Cuando harás juicio contra los que me persiguen, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guárdame Y los guardaré los testimonios. de tu boca. Amén. Eso, amén. Celinita, 89. Para siempre, oh Jehová, perdón, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsistieron todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas se sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia y en mi aflicción hubiera perecido, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me han vivificado. Tuyo soy yo, sálvame,
porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios y Ujú, toda perfección he visto fin. ujú. Amplío sobremanera es, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es Hasta ahí ella. ya, Salinita. Hasta el 96. Gracias por la oportunidad. Gracias, mi Celinita. Gracias. Toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Familia, aquí el salmista está desde un lugar de debilidad real, porque mire lo que dice, desfallece mi alma por tu salvación. Y a veces el creyente también se cansa emocionalmente, siente presión, hay luchas con sus pensamientos, atraviesa procesos quizás donde parece que todo tarda demasiado, ¿cierto? Pero aún el mismo salmista sigue aferrado a una verdad. Y la verdad es que dice, la palabra de Dios permanece firme aún en las emociones, ¿sí? Y esto, familia, mire cómo lo declara. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece ¿qué? Tu palabra, ¿sí? Permanece tu palabra. Y creo que a veces pasamos nosotros por esos momentos difíciles donde pienso o estoy como sintiéndome como voy desfalleciendo, cómo mi alma se va apagando. En esos momentos de tristeza, de aflicción, de ansiedad, de depresión, creo que tenemos que esperar solamente es en el Señor. Hay momentos que uno siente que el corazón ya no puede más, ¿cierto? Pero lo único aquí es que la palabra del Señor se convierte justamente en el refugio que sostiene el alma. Amén. Es la palabra de Dios. Y por eso Él dice el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Él confía plenamente en Dios. Confía en que la palabra que nos ha dejado es la palabra para vivificarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Hey, mire qué hermoso lo que dice en el 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. Amén. Ya hubiera perecido. Yo solamente me coloco a pensar, ¿qué hubiese sido de mí donde en la prisión no hubiera tenido esto? La palabra de él. ¿Qué hubiese sido de mi vida? Les cuento, no hubiese sido capaz de soportar tal peso en mi vida. Pero Dios es tan hermoso, tan misericordioso, tan fiel, que Él nos deja siempre eh, la mejor solución, el mejor lugar, y es ir y meditar en sus escrituras. Eso es todo, familia. Entonces, cuando estés pasando por procesos, cuando estés pasando por momentos difíciles, o si estás pasando por momentos difíciles, aférrate a la palabra. Busca su presencia a través de ella. Amén. Que cuando todo parece inestable, la palabra de Dios sigue siendo el lugar seguro donde el alma puede descansar. Descansemos plenamente en el Señor. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, familia? Y terminamos con el proverbio. Amén. Proverbio 18, 6 y... 18, No es cierto, no es cierto, 16, perdón. 16, 7, 6 y 7. 6 y 7. ¿Ya necesita lo puede leer? Yo creo que todavía están problemitas. No, Adelante, mi sí, Rosy. no, no, aquí está. Bueno, O si lo puede no leer, importa. Janet, dígame nomás. Sí. Adelante, pues, mi amada, adelante. Es 6 y 7, ¿verdad? Sí,
Dice, con misericordia y verdad se corrige al pecado. Con ¿Será el que sí es temor de ese? Yo creo que no es ese. Versículo, 6 y 7, sí, adelante, adelante. Sí, no, perdón. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se espantan del mal. Amén. Cuando los caminos al hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con ellos. Amén. Amén, gloria a Dios. Wow, Qué te queda a wow. ti? Ya necesitas esa porción Uy, con gloriosa. ese sí. El 7 es más que maravilloso. Imagínense que cuando mis caminos son agradables a Dios, hasta mis enemigos se espantan y se van. Y, Totalmente. y la gente puede ver y decir, no, si ese está con Dios, no le puedo hacer nada, ¿verdad? Podemos ver también a través de todas las en las escrituras que estamos estudiando, a través de David, cómo todos los enemigos huían, pero era porque David andaba ¿qué? En la verdad, ¿cierto? Y siempre tenía la misericordia del Señor. Pero mire qué hermoso es. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Eso pasó con David cuando cometió ese gran pecado. El Señor volvió y lo levantó porque confió en él, confió en su palabra. ¿Sí? Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? El Es el temor a temor a Jehová. Jehová. Y la única forma de nosotros tener temor del Señor es conociendo la verdad, teniendo comunión e intimidad con Dios a través de la verdad, que son las escrituras, a través de Cristo Jesús. Amén. Estando nosotros dentro de su presencia. Hoy la presencia de Dios está en su reino. Amén. Y dice el versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Esto es glorioso. ¿Por qué? Porque caminar con Dios, Él nos da grandes promesas de que nada ni nadie nos va a tocar. Amén. Aún los propios enemigos, aún el propio mal, aún los propios demonios no nos pueden hacer daño, porque nosotros estamos sellados con las arras del Espíritu. Amén. Somos hijos de Dios. Nada puede traspasar la barrera. Es decir, nosotros estamos dentro del reino. ¿Que puede ingresar al reino? Nada. Pero si nosotros estamos fuera del reino, entonces estamos nosotros, como se dice, sometidos al mal. Amén, familia. ¿Sí comprendimos esta partecita aquí o no? Bueno, muy bien. Gloria a Amén. Dios, hemos terminado, familia, hasta aquí. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu verdad. Gracias por esta mañana gloriosa, Padre. Gracias porque hemos entendido, Señor, de que cuando encubrimos el pecado, Señor, y hacemos silencio de ello, Señor, solamente viene destrucción. Vienen grandes consecuencias, Padre. Yo te pido en esta hermosa mañana, Señor, que seas tú dándonos ese discernimiento, que seas tú, Señor, mostrándonos con todos los destellos, Señor, sobre esos pecados ocultos sobre mi vida, que están en mi vida. Y no solamente en mi vida, hasta la cuarta generación, glorioso Dios, que seas tú rompiendo esas cadenas, glorioso Padre, porque no queremos que nuestros hijos también sufran o vivan lo que nosotros vivimos en un pasado, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por los pecados que cometieron mis padres hasta la cuarta generación. Yo te pido, glorioso Dios, que tengas misericordia, Señor. No queremos encubrirte ningún pecado. Por favor, revélanos todo ello. Ilumínanos, Señor. Muéstranos, Padre, en dónde te hemos fallado y que necesitamos tratar con eso, mi bendito y glorioso Dios. También te queremos pedir, Señor, que seas tú ordenando nuestro corazón. Límpialo. Límpialo si hay desorden, esos deseos carnales, Señor. Quita todo ello de allí, Señor. Porque lo único que deseamos, Señor, es andar agradable ante tus ojos.
Yo te pido por todas estas mujeres que están aquí, Señor, estas siervas tuyas, estas hijas tuyas, Señor, que seas tú guardándolas de todo mal. Que todo lo que tú, Señor, me has dado, así como mi Señor Jesús me lo ha mostrado, que ellas día tras día se enamoren de ti, Señor, se enamoren de su verdad, que cada día, Señor, puedan decir, wow, tengo un lugar de intimidad y de comunión y es a través de las escrituras, porque es que es estar contigo, no con el hombre, papá. Es lo que les digo yo a ellas, Señor. No confíen en mí, confíen en tu palabra, porque la palabra tuya es la que trae vida eterna, Señor. Y gracias te doy, mi Dios, porque allí en medio de ese proceso, Señor, de esos 7 años, no confié en el hombre, ni a lo aprendí de hombre alguno, si solamente de ti, fue de ti, Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que cada una de ellas vea, Señor, que no pongan los ojos, Señor, en las cosas del mundo, en lo que está a su alrededor, en el sistema religioso, Señor, que es vacío y es algo externo, pero solamente que alcen los ojos a ti, al único Dios vivo y verdadero, que te conozcan a ti por medio de nuestro Señor Jesús, que no encuentren otros caminos, Señor. Guíales siempre, Padre, que se enamoren de ti, papá, así como yo me enamoro de ti día tras día, bendito Dios. Padre, gracias porque tú, mi Señor Jesús, nos has enseñado un modelo a seguir, esa oración verdadera, santa, una oración llena de comunión, Señor, llena de intimidad con el Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, a entender que hay un Padre, entender que hay un Hijo, entender que hay un Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque de verdad nos haces la vida tan simple, tan sencilla, porque colocamos los ojos en ti. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando nuestra alma está desfalleciendo, podemos recurrir a ese lugar de descanso que es en tu palabra, en oración contigo, buscarte a ti, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo en las tribulaciones, Señor. Sabemos que tú eres el único que puedes calmar, Señor, las tormentas de nuestro corazón. Te amo, mi buen Dios. Te amo, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos la verdad, por darnos a entender la verdad, porque ahora nuestras vidas tienen propósito, hay dirección, porque antes andábamos descarriados, Señor, pero ahora, Señor, escuchándote, creyéndote, buscándote de todo corazón, podemos experimentar la vida eterna desde ahora, mi Señor. Gracias porque con el temor que te tenemos a ti, Señor, podemos andar en santificación, podemos andar en santidad, consagrados a ti. Gracias porque aún nuestros propios enemigos no pueden tocarnos, porque tú eres el Dios soberano. Y aún los demonios te tiemblan ante tu presencia y aún te obedecen, mi Dios. Guárdanos de todo mal siempre, mi Señor. Confiamos y esperamos en ti. Sabemos que tú eres, Señor, nuestra gran esperanza día tras día. Bendícenos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Para aquellas personitas que están escuchando esta grabación, ese estudio por diferido, los invitamos a que envíen sus comentarios también al correo de Ministerio en Cristo, que es en cristoministerio@gmail.com. Allí pueden dejar sus comentarios y si desean ingresar a esta hermosa comunidad, si quieren también pertenecer o participar en los estudios de la mañana, que son todos los días, de lunes a sábado, de 5 a 6 hora México, El Salvador, o a las 6 de la mañana hora Colombia, pueden escribirnos allí, o si tienen algún testimonio, también lo pueden comentar. Así que Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a Ministerio en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.